Escuelas, clásica y positivista. Evolución del pensamiento penal. El estudio de la historia de las ideas penales permite comprender cómo ha evolucionado la manera en que las sociedades interpretan el delito, la responsabilidad y la función del castigo. A lo largo del tiempo, el derecho penal ha pasado de ser un sistema basado en la venganza y la represión, a un modelo que busca equilibrar justicia, legalidad y respeto a los derechos humanos. Dentro de esta evolución destacan tres etapas fundamentales del pensamiento penal moderno: el período humanista, la escuela clásica y la escuela positivista, las cuales influyeron profundamente en la construcción del derecho penal contemporáneo. Período humanista. El período humanista surge en el siglo XVIII durante el movimiento intelectual conocido como la Ilustración, una época caracterizada por la defensa de la razón, la libertad y la dignidad humana. Este período representó una reacción contra los sistemas penales extremadamente severos que predominaban en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna, donde eran comunes la tortura, las penas corporales crueles y los juicios sin garantías. Uno de los principales representantes de esta etapa fue Cesare Beccaria, autor de la obra Dei delitti e delle pene, considerada uno de los textos más influyentes en la reforma del derecho penal. Importancia histórica. El período humanista sentó las bases de principios fundamentales del derecho penal moderno como legalidad, proporcionalidad, racionalidad del castigo, limitación del poder punitivo del Estado. Escuela clásica. La escuela clásica del derecho penal surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX como una evolución del pensamiento humanista. Esta corriente se centra principalmente en el delito como infracción de la ley y en la responsabilidad moral del individuo. Uno de sus principales representantes fue Francesco Carrara, considerado uno de los juristas más importantes del derecho penal clásico. Características principales de la escuela clásica. Libre albedrío. El ser humano tiene libertad para decidir entre actuar conforme a la ley o violarla. Responsabilidad moral del delincuente. Si una persona decide cometer un delito, debe asumir la responsabilidad de sus actos. El delito como ente jurídico. El delito se define como una violación de la ley penal. La pena como retribución jurídica. La pena se impone como consecuencia legal del delito cometido. Igualdad ante la ley. Todos los individuos deben ser juzgados bajo las mismas normas. Finalidad de la pena. Para la escuela clásica, la pena cumple principalmente dos funciones. Retribución jurídica. Prevención general, es decir, evitar que otros cometan delitos al observar el castigo aplicado. Aportaciones. La escuela clásica contribuyó a consolidar principios fundamentales como principio de legalidad, tipificación de los delitos, proporcionalidad de las penas, responsabilidad penal individual. Escuela positivista. La escuela positivista surge en el siglo XIX como una crítica a la escuela clásica. Mientras que la escuela clásica se centraba en el delito, la escuela positivista se enfocó principalmente en el delincuente. Esta corriente se inspiró en el desarrollo de las ciencias naturales y sociales, especialmente en la biología, la sociología y la psicología. Entre sus principales representantes se encuentran Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo. Principales postulados. Determinismo. El comportamiento criminal no siempre depende de la voluntad del individuo, sino de factores biológicos, psicológicos y sociales. Estudio científico del delincuente. Se analiza al delincuente desde la criminología, la antropología criminal y la sociología. Clasificación de los delincuentes. Se intenta identificar diferentes tipos de criminales según sus características. Importancia de la peligrosidad. El sistema penal debe evaluar el nivel de peligrosidad del individuo. Medidas de seguridad. Además de las penas, se proponen medidas destinadas a proteger a la sociedad. Finalidad del derecho penal. La escuela positivista sostiene que el objetivo principal del derecho penal debe ser la defensa social, es decir, proteger a la sociedad frente a los individuos peligrosos. Aportaciones. Entre las contribuciones más importantes de esta escuela destacan: desarrollo de la criminología científica, análisis del delincuente como objeto de estudio, incorporación de factores sociales y psicológicos al análisis del delito, introducción del concepto de medidas de seguridad. La evolución de las ideas penales refleja el cambio en la forma en que la sociedad comprende el delito y el castigo. El período humanista introdujo la humanización de las penas. La escuela clásica estableció las bases jurídicas del derecho penal moderno. La escuela positivista incorporó el análisis científico del delincuente.
Estas corrientes han influido profundamente en el derecho penal contemporáneo, que actualmente busca equilibrar la protección de la sociedad, el respeto a los derechos humanos y la reinserción social del delincuente. Actividad de clase. El delincuente según Lombroso. Objetivo. Comprender la teoría del delincuente nato. Los métodos de la antropología criminal. Las críticas actuales a estas ideas. Contexto para la actividad. En el siglo XIX, el criminólogo César el Lombroso sostenía que algunos delincuentes nacían con características físicas que los hacían más propensos al crimen. Según él, el criminal nato podía identificarse por rasgos físicos específicos. Ejemplos que Lombroso mencionaba: mandíbula grande, frente pequeña, orejas grandes, pómulos prominentes, asimetría facial. Hoy sabemos que muchas de estas ideas carecen de base científica, pero influyeron mucho en el desarrollo de la criminología. Desarrollo de la actividad. Breve contexto. En el siglo XIX, el criminólogo César el Lombroso sostenía que algunos delincuentes nacían con características físicas que los hacían más propensos al crimen. Según él, el criminal nato podía identificarse por rasgos físicos específicos. Ejemplos que Lombroso mencionaba: mandíbula grande, frente pequeña, orejas grandes, pómulos prominentes, asimetría facial. Hoy sabemos que muchas de estas ideas carecen de base científica, pero influyeron mucho en el desarrollo de la criminología. Desarrollo de la actividad. Paso 1. Observación. Proyecta o describe 3 personajes ficticios. Ejemplo: persona A, rostro serio, cejas muy marcadas, mandíbula prominente. Persona B, apariencia tranquila, rostro simétrico, expresión amable. Persona C, cabello desordenado, mirada intensa, pómulos pronunciados. Paso 2. Pregunta. Responde: si ustedes fueran Lombroso, ¿quién sería el delincuente? Paso 3. Revelación. Explica algo como: persona A, flecha apuntando hacia la derecha, profesor universitario. Persona B, flecha apuntando hacia la derecha, fue condenado por fraude. Persona C, flecha apuntando hacia la derecha, médico reconocido. Responde las siguientes preguntas. ¿Por qué eligieron a esa persona? ¿Qué papel jugaron los prejuicios? ¿Qué problema tiene la teoría del Lombroso? ¿Es correcto juzgar a alguien por su apariencia? Conclusión. La escuela positivista aportó mucho al estudio científico del delito, pero algunas de sus teorías, como la del delincuente nato, hoy son muy cuestionadas porque pueden generar estigmatización y prejuicios. Esto nos recuerda que el derecho penal debe basarse en evidencia científica y respeto a la dignidad humana. Con esto concluimos el estudio de la historia de las ideas penales, un recorrido que nos permitió comprender cómo han evolucionado las formas de pensar el delito, la pena y la justicia a lo largo del tiempo. Analizamos cómo el período humanista impulsó la humanización del castigo y la limitación del poder punitivo del Estado, cómo la escuela clásica estableció principios fundamentales como el libre albedrío, la legalidad y la proporcionalidad de las penas, y cómo la escuela positivista introdujo el estudio científico del delincuente y sentó las bases de la criminología moderna. Comprender estas corrientes no solo nos permite conocer la evolución del derecho penal, sino también reflexionar sobre cómo deben construirse los sistemas de justicia actuales, equilibrando la protección de la sociedad con el respeto a la dignidad humana.